Amen. So we are continuing in the fall feast. Estamos continuando en las fiestas de otoño. And today we have the blessing and the joy of speaking about the Feast of Tabernacles. Y hoy tenemos la bendición y el gozo de hablar sobre la fiesta de los tabernáculos. As a reminder, there are 7 feasts of the Lord. Como un recuerdo, hay 7 fiestas del Señor. We have the spring feast that were fulfilled by Jesus' first coming. And right now, we've just completed 2 of the fall feasts, and we're in the last of the fall feast, which is the Feast of Tabernacles. Y ahora estamos en la temporada de las fiestas de otoño y hemos cumplido 2 de las fiestas y estamos en la última, que es la fiesta de tabernáculos. And the Feast of Tabernacles is also called Sukkot, y la fiesta de tabernáculos también está llamado a Sukkot. And it's also called the Feast of Booths, and it's often referred to as the season of our joy. During this time, the Jewish people construct a sukkah, and it's a frail hut or booth that reminds us of God's provision and our dependence on Him. It is a 7-day feast, and it starts this Friday at 6 p.m. on October 2nd and goes until October 9th at 6 p.m. And the Feast of Tabernacles was an annual reminder to the people that God is the great shepherd who has chosen to tabernacle among them to protect and bless them wherever they wander. Y la fiesta de los tabernáculos también está llamado Sukkot y también la fiesta de las cabinas, también llamado la temporada de nuestra alegría. En esta temporada el pueblo judío construyeron una sukkah y es una cabina frágil o casetas que nos recuerdan de la provisión de Dios y nuestra dependencia en Él. Y es una fiesta de 7 días y comienza este viernes, octubre número 2, a las 6 de la tarde hasta el 9 de octubre a las 6 de la tarde. La fiesta de los tabernáculos fue un recordatorio anual para el pueblo que Dios es el gran pastor, que ha elegido tabernáculo entre ellos para protegerlos y bendecirlos donde quiera que vayan. And we can see this in Leviticus 23, 33 through 44. And it says, Then the Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel, saying, The 15th day of this 7th month shall be the Feast of Tabernacles, for 7 days to the Lord. On the first day there shall be a holy convocation. You shall do no customary work on it. For 7 days you shall offer an offering made by fire to the Lord. On the 8th day you shall have a holy convocation, and you shall offer an offering made by fire to the Lord. It is a sacred assembly. You shall do no customary work on it. Hermanas, si lo puedes leer, Levítico 23, 33 a 36. Irma. Perdón, no saqué el mute. Perdón. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, el 8º día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Amén. And these are the feasts of the Lord which you shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire to the Lord, a burnt offering and a grain offering, a sacrifice and drink offerings, everything on its day.
Besides the Sabbaths of the Lord, besides your gift, besides all of your vows, and besides all your free will offering that you give to the Lord, also on the 15th day of the 7th month, when you have gathered in the fruit of the land, you shall keep the feast of the Lord for 7 days. On the first day there shall be Sabbath rest, and on the 8th day a Sabbath rest. Estas son las fiestas solemnes de Si Jehová. puedes leer 37 a 39. Amén. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, el octavo día será también de día de reposo. Amén. And you shall take for yourselves on the first day the fruit of beautiful trees, branches of palm trees, the boughs of leafy trees, and willows of the brook. And you shall rejoice before the Lord your God 7 days. You shall keep it as a feast to the Lord for 7 days in a year. It shall be a statute forever in your generation. You shall celebrate it in the 7th month. You shall dwell in booths for 7 days. All who are native Israelites shall dwell in booths, that your generations may know that I made the children of Israel dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. So Moses declared to the children of Israel the feast of the Lord. Si puedes leer 40 a 44. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Amén. Amen. And what is tabernacles? Sukkot should remind us of our own frail frames and our complete dependency upon God. The Israelites made booths when they were wandering in the wilderness, and by God's grace, they survived. On Sukkot, we put ourselves in the shoes of the Israelites so that we remember God's gracious provision to his people. ¿Y qué son los tabernáculos? Sukkot debe recordarnos nuestros propios hábitos frágiles y nuestra completa dependencia del Dios. Los israelitas hicieron cabañas cuando vagaban por el desierto y por la gracia de Dios sobrevivieron. En Sukkot nos ponemos en el lugar de los israelitas para recordar la provisión de gracia de Dios para su pueblo. Amén. And some traditional customs that take place during Sukkot, you have the practice of building and living in booths, was preserved into the rabbinical period and beyond. Now every Jewish household can build its own sukkah. The most pious will take all of their meals in the sukkah and sleep there as well. Others use the sukkah as a stationary way, a place to have some meals but not all of them, or to sleep in it. Decorating the sukkah is among the most beloved of Jewish traditions. We decorate the sukkah with various fruits like oranges and pomegranates, as well as artwork and decorative touches. The sukkah is a thing of beauty, fragrant. It's fragrant. It emits starlight, but also frailty, letting in the rain, and prone to blow over when the wind is high. And these specifications relating to the sukkah were to illustrate both the transient natures of the shelter and of our earthly homes.
And the Sukkah also allows us to rejoice in community and show hospitality. We must work together to gather materials and turn canvas, rope, wood, thatch, palms, branches, and twigs into a convivial and homey Sukkah. And the Sukkah must be a place not for oneself alone, but for others. It's integral to Jewish practice to invite guests into the Sukkah, such as the homeless, the indigent, the old, the frail, and the lonely. Y unos costumbres tradicionales de Sukkot, la práctica de construir y vivir en cabañas, cabañas, se conservó durante el periodo rabínico y más allá. Ahora cada hogar judío puede construir su propio Sukkah. Los más piadosos tomarán todas sus comidas en la Sukkah y dormirán ahí. Otros usan la Sukkah como estación de paso, un lugar para comer algunas comidas, pero no todo. Decorar la Sukkah es una de las tradiciones judías más queridas. Decoramos la Sukkah con diversas frutas como naranjas y granadas, además de obras de arte y tocas decorativas. La Sukkah es una cosa hermosa, fragante, que admite la luz de las estrellas, pero también frágil. Deja entrar la lluvia y es propensa a soplar cuando el viento es fuerte. Estas especificaciones relacionadas con la Sukkah fueron para ilustrar las dos naturalezas transitorias de refugio y de nuestros hogares terrenales. La Sukkah también nos permite regocijarnos en comunidad y mostrar hospitalidad. Debemos trabajar juntos para reunir materiales y convertir lienzos, cuerdas, madera y muchas cosas más para hacer un hogar agradable. Y la Sukkah debe ser un lugar no solo para uno mismo, sino para los demás. Una parte integral de la práctica judía es invitar a invitados a la Sukkah, personas sin hogar, indigentes, ancianos, frágiles y solteros. The fulfillment of Tabernacles. The Feast of Tabernacles is the seventh feast of the Lord. Then it lasts for 7 days. And this is very important because the number 7 is a prophetic number of completion. The first day of the Feast of Tabernacles is a holy convocation, a holy rehearsal, a Sabbath day of rest that we saw in Leviticus 23:35. And the Feast of Tabernacles is also like a dress rehearsal where the nations gather in Jerusalem to worship the King, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. And it says in Zechariah 14:16, and it shall come to pass that everyone who is left in all the nations which came against Jerusalem shall go up from year to year You to can watch worship it. the King, the Lord of hosts, and to keep the Feast of Tabernacles. There's another holy convocation on the 8th day I'm of not sure. Tabernacles. Only this time it is There's a part of me that wants to. There's a part of me that wants to, but I don't know if I really should bother. And you shall do no customary work on it, as we've seen in Leviticus 23:36. And the number 8 points to a new beginning. Y el cumplimiento de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la séptima fiesta del Señor y dura 7 días. Este número es muy importante porque el número 7 en la Biblia es un número profético que significa cumplimiento o finalización. Gracias. El primer día de la fiesta de los tabernáculos es una santa congregación, una enseñanza, un ensayo santo, un día de reposo del sábado, como leímos en Levítico 23:35. Y la fiesta de los tabernáculos es también el ensayo general donde las naciones se reúnen en Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y para guardar fiesta de los tabernáculos. Y podemos leer en Zacarías 14:16 que dice: si todos los que sobrevivieron de las naciones que
que vinieron contra Jerusalén subieron de año a año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hay otra santa congregación en el octavo día, solo que esta vez se menciona especialmente como una asamblea sagrada y no harás ningún trabajo en ella. Y leemos esto en Levítico 23:36. Y el número 8 apunta a un nuevo comienzo. And in Revelations 21:1-3, it says, "Now I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God." Y si puedes leer Apocalipsis 21:1-3. Amén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya, gloria al Señor. Amen. Espero ese día en el nombre de Jesús. Quiero descender de la nueva Jerusalén a la tierra. Aleluya, Israel. Amen. And when God said these feet are appointed times, like he said in Leviticus 23:4, he is calling his people to assemble on these appointed times to meet with him. These appointed times are God's open invitations or seasonal portals to receive his blessing. Y cuando Dios dijo que estas fiestas son tiempos señalados, como en Levítico 23:4, está llamando a su pueblo a reunirse en este tiempo señalados para reunirse con él. Estos tiempos señalados son las invitaciones abiertas de Dios o portales estacionales para recibir sus bendiciones. Amen. Amen.